Saludos cordiales, estimados alumnos y alumnas. A través de este medio desarrollaremos el capítulo, la orilla número 5 de nuestra asignatura de Operaciones Unitarias 1. Este capítulo incluye o se refiere al transporte de fluidos, sus componentes. Los componentes fundamentales son tuberías, accesorios de montaje, elementos de control y equipos de suministro de energía. Bueno, hablemos de las tuberías entonces. Las tuberías, los tipos de materiales que se utilizan para tuberías normalmente son de metal, o sea, se clasifican en metálicos y no metálicos. Entre los metálicos, el hierro común, hierro galvanizado, acero inoxidable, cobre, aluminio y otras aleaciones. Y entre los no metálicos tenemos el plástico, que está muy difundido hoy día, donde tenemos el tipo rígido y los flexibles. También tenemos tuberías cerámicas, de acrílico, de vidrios y otros, que se usan en son de aplicaciones más específicas. En cuanto a las especificaciones de las tuberías, podemos decir lo siguiente. Se especifica en diámetro, de su diámetro en pulgada, del orificio interno, pero cuando se trata de tuberías sin costura, que están preparadas para alta presión, se especifica o se mide el diámetro en el diámetro exterior, también siempre en pulgada. El otro parámetro para especificar es la longitud. Se fabrican normalmente en piezas de 6 metros de longitud, salvo los de plástico flexible que tienen varios metros. Otro parámetro es la presión de trabajo, la temperatura del fluido, y en el caso de los inoxidables se especifican según su composición en cromo y níquel, y también el estado de pulimiento de la superficie del inoxidable. Esto todo con respecto entonces para ser aplicado en la industria alimenticia. Vamos ahora de los accesorios de montaje. Estos accesorios de montaje son diversos y depende de la forma, tiene su nombre. Por ejemplo, tenemos los T, tenemos las crucetas, la unión sencilla, unión de roscar, tapones y otros. Son varios y estos pueden ser roscados. El roscado normalmente se usan en los metales y también en los plásticos. Pero hoy día hay mucho, vienen también plásticos que no necesitan accesorios roscados, sino simplemente utiliza adhesivo y sellador para unir. No hay otro sistema sencillo que se aplican a tuberías finas, de uso más bien domiciliario. En cambio, tenemos dos accesorios muy interesantes, muy importantes que considerar, que son las bridas y la unión doble. Las bridas permiten empalmar dos caños uno con otro, colocándole en los extremos de cada uno de ambos caños el disco de la brida o la unión doble. El disco de la brida simplemente es un disco que se monta sobre la tubería y que tiene orificios, y se enfrentan, se suelda por una de las cañerías, la otra porción o el otro disco se suelda por la otra tubería y se enfrentan y se unen a través de unos bulones y con un sello en el medio para que no haya pérdida. Ese es el caso de las bridas. Y la unión doble es la misma situación. La diferencia de la unión doble es que esta unión es roscada, hay que roscar una fracción de ella en una tubería y la otra fracción en la otra tubería. Pero una de las fracciones tiene un montaje o montado, un roscado que permite entonces unir y empalmar. Ustedes pueden ver en el esquema el sistema de
empalme con brida y el sistema de empalme con unión doble. Estos dos elementos, este sistema, la utilización de bridas y de unión doble es indispensable cuando se hace montaje porque permite el desmonte parcial de la instalación de tubería. Si tenemos una tubería extensa, fundamentalmente es importante que pueda desmontarse por sector, en el lugar donde hay dificultades en la tubería. Esa es la función. Por eso no debe faltar cada cierta distancia en un montaje, se tiene que colocar cualquiera de los dos, depende del caso. Las bridas se usan para diámetros mayores a 2,5 y la unión doble para diámetros menores a 2,5 pulgadas. En cuanto al sello de la rosca, cuando uno trabaja con tubería roscada, debe usar un sellador, un sello, para que no haya pérdida por la rosca, que son las cintas teflón. Se utilizan las cintas teflón o sella roja, que es una pomada adhesiva, que queda entonces, también se utiliza hoy día y asegura que no haya pérdida. A continuación hablaremos entonces de los instrumentos de control. Después de los accesorios entonces tenemos los elementos de control. Primero vamos a mencionar los termómetros. Los termómetros son de qué elementos o equipos o instrumentos que permiten conocer la temperatura del fluido que circula a través de la tubería. Estos termómetros pueden ser analógicos o digitales. Los analógicos son de lectura directa y se basa en la deformación de una espiral de metal por la acción de la temperatura. Se fundamenta entonces en el coeficiente de dilatación de un metal que se despliega sobre una escala para conocer el valor de la temperatura. Y los digitales son lo que se basa en la variación de fuerza electromotriz en pequeña escala que se genera por acción de la temperatura sobre un circuito, en donde se genera una variación de miliamperes de la corriente, y esto se traduce en valores de temperatura. Este es actualmente el más utilizado porque son más precisos y puede usarse a temperatura baja, fundamentalmente es más aplicada. Para elegir un termómetro es importante necesitamos conocer algunos parámetros, como son la precisión, el rango de temperatura que tiene que medir y el tipo de fluido con el que tiene que estar en contacto. Y una cuestión muy importante de los termómetros, cada cierto tiempo tiene que ser calibrado con termómetros patrones, porque de lo contrario se puede llevar grandes sorpresas por variaciones de temperatura que aparentemente es y sin embargo no. Y esto es muy importante para los procesos en donde la temperatura es fundamental, tenga un valor determinado. A continuación hablaremos de los manómetros. Los manómetros, que son equipos para determinar la presión con que circula el fluido a través de la tubería. Esto también puede ser analógico o digitales. Los analógicos normalmente son de lectura directa y hay dos tipos. Uno es del manómetro común, en donde se ve la escala simple del manómetro con la aguja correspondiente, y el manómetro en donde contiene glicerina, donde están entonces la escala y la perilla que indica el valor de la presión. El manómetro común es más fácil de descalibrar por cualquier vibración. Esto es lo que se corrige con la presencia de la glicerina en el caso de los manómetros comunes. Después tenemos los digitales, que se fundamenta también en la conversión del valor o la variación de una fuerza electromotriz y de la corriente que circula en miliamperes en valores de presión, como decía, en escala de presión. De esa manera se puede tener los digitales que se lee entonces directamente en un sistema, ya sea informático o depende de cómo esté montado. Para elegir un manómetro también necesitamos conocer la precisión, el rango de presión que
va a medir. Y la naturaleza del fluido. La naturaleza del fluido es muy importante. También es necesario conocer la temperatura. Estos son los parámetros para elegir también a los manómetros. Además de estos analógicos y digitales, también están los termómetros, los manómetros que utilizan líquidos manométricos. Estos manómetros que utilizan líquido manométrico están en tubería, en tubos en forma de U, que son montados normalmente en la zona, en las tuberías, en donde se tienen medidores hidrodinámicos. Estos manómetros eh, que utilizan líquido manométrico se pueden clasificar en simple, diferencial e inclinado. El más preciso es entonces el diferencial. En el gráfico se puede ver estos manómetros que usan líquido manométrico, donde se observa uno el simple, que tiene un solo líquido manométrico, y el diferencial que utiliza dos líquidos manométricos, y un ensanchamiento que permite leer pequeñas diferencias, por eso es más preciso. Además también se puede ver en la parte inferior, el manómetro inclinado, que utiliza también, es como un manómetro simple, pero que utiliza también un solo líquido manométrico. También es más preciso que el manómetro simple. Hablemos ahora entonces de las válvulas. Estos son dispositivos que permiten regular el paso del fluido a través de una tubería. Los parámetros más importantes para elegir una válvula son la presión de trabajo, el diámetro de la tubería, el tiempo de cierre y apertura, la temperatura, la posición de montaje, son los elementos más importantes. Y además también la naturaleza del fluido. El tiempo de cierre y apertura es muy importante en la válvula, especialmente en referencia a las válvulas, ya que cuando la presión es alta a través del fluido, que circula a través de una tubería, no se puede usar, no se debe usar una válvula de cierre rápido para evitar el golpe de ariete. De ahí la importancia de conocer el tiempo de cierre y apertura. Está relacionado con la presión de trabajo. Muy bien. Estas válvulas pueden ser accionadas manualmente o también en forma sistemática o a distancia, por medio entonces de un sistema de control a distancia. Según la posición o el sistema de cierre que tiene una válvula, se clasifica en dos grupos, que son la del tipo de asiento y la del tipo esclusa. Esa esclusa es una pieza que puede ser simplemente un disco, puede ser una esfera, puede ser un cono, y varias formas hoy día se utilizan las del tipo de esclusa. Las válvulas de esclusa, el tipo de esclusa, normalmente no son para presiones altas, son más bien para presiones bajas. En cambio, los de asientos están preparados para presiones altas. Muy bien, en una válvula hay que evaluar lo siguiente: el cuerpo de la válvula, la sección de paso por donde pasa el fluido, el sistema de motriz o cómo se mueve esa pieza para cerrar el paso, y también cómo se sella el vástago que se utiliza para mover el sistema, o ya sea la esclusa o el asiento, al sistema de asiento, para que no haya pérdida. Esos son aspectos importantes a tener en cuenta en las válvulas. En el dibujo se puede observar unos ejemplos de válvulas. Los dos primeros son del tipo esclusa. El tercero que se ve en la primera fila es de asiento. Puede ver la diferencia en cuanto a la estructura de cada uno de ellos.
Después tenemos dos abajo, dos chicos, uno al lado de otro, que son las válvulas de retención. Esta válvula de retención deja pasar el fluido en un sentido, pero en otro sentido no. Se utiliza mucho para el montaje en la zona de succión de las bombas. También tenemos la válvula del tipo macho, o como es como el robinete de una bureta. Al lado de ese tenemos una válvula de tipo esclusa con brida para montaje, es una válvula grande. Y se puede ver en la parte de arriba que tiene este, un volante que permite abrir y cerrar. Este volante es bastante grande y se desplaza sobre una rosca, un perno con rosca. Este tipo de válvula se puede ver a distancia si está abierto o está cerrado. Después tenemos una válvula que está al costado derecho hacia abajo, que es una válvula automática, porque tiene en la parte superior un circuito de aire comprimido que a través de un diafragma y estando solidario, el perno de manejo del sistema de cierre y apertura puede accionar a la válvula bajando y subiendo el asiento, es decir, el tope del asiento para abrir y cerrar. Estos son los tipos de válvulas que se utilizan con automatismo porque el paso del aire se cierra o se abre o se regula a través de un sistema de solenoide que da origen, que da paso a una válvula, a otra valvulita, la cantidad de aire que sea necesario para regular el flujo o el paso del fluido a través de la tubería. Es importante resaltar que las válvulas manuales, estas válvulas manuales, tienen una cuestión que hay que fijarse siempre. Hay válvula que se puede ver a distancia que está abierto y hay otras válvulas que no se ve si está abierto o cerrado. Hay que ir a verificar solamente. Espero que ustedes puedan identificar en este dibujo cuál se puede ver a distancia y cuál no se ve a distancia cuando está abierto. A continuación hablaremos de los caudalímetros. Estos son instrumentos que permiten conocer la cantidad de fluido que pasa a través de una tubería, por lo tanto es un elemento fundamental para el balance de masa, que es obviamente indispensable en una instalación de producción. Se puede clasificar en directos e indirectos. Fundamentalmente, basándose, directos son los que cuantifica en base a la cantidad de volumen o masa que pasa a través de la tubería. Lógicamente tiene un diseño para ese efecto. Ahí tenemos el de pistón oscilante, el de disco oscilante y el contador hidráulico. Son los tres tipos que citamos acá como directos. Y los indirectos cuantifica el caudal midiendo un parámetro que puede convertirse o calcular el caudal. Ejemplo, velocidad, perdón. En este grupo tenemos al contador de hélice, medidor de corriente y el contador compuestos que ustedes van a ver. Y el tercer grupo son los medidores hidrodinámicos. Son dispositivos que permiten medir la diferencia de presión entre dos puntos de una tubería y eso convierte en caudal. En este grupo tenemos a los medidores de diafragma, el venturímetro, el tubo de Pitot y podemos citar también el rotámetro como parte de los medidores hidrodinámicos. Además tenemos los medidores especiales, que son los medidores de mezcla y los medidores calorimétricos. Los parámetros más importantes para elegir un caudalímetro son los siguientes. La presión de trabajo, el rango de caudal, la precisión, la temperatura del fluido, la naturaleza del fluido y el sistema de suministro de datos, ya sea de lectura directa o
a través de un sistema digital de transmisión del valor del caudal. A mayor precisión, evidentemente, mayor costo en los caudalímetros. Estos caudalímetros son elementos fundamentales en un proceso de producción, por lo que es importante mantenerlo dentro de la precisión adecuada para los controles, para el balance de masa correspondiente. En el montaje de estos caudalímetros debe tenerse en cuenta la dirección de flujo, que es muy importante, y también hay que considerar filtros previos, siempre filtro antes de los equipos de alta precisión para evitar que impurezas pueda distorsionar el valor del caudalímetro. O sea que son aspectos de montaje que debe tenerse en cuenta. Los caudalímetros se utilizan bastante, por ejemplo, para mezclar dos fluidos y obtener dos fluidos de diferentes temperaturas y obtener una temperatura mezcla que se necesita para el proceso. Para eso estos caudalímetros deben ser digitales y de control del sistema automático de manejo. En el gráfico se puede observar en la parte superior el contador de pistón oscilante, que con las etapas que se puedan ver, que son 4 que se ve ahí, se puede analizar el método de funcionamiento. Son medidores de caudal de pequeños caudales, pero que tienen buena precisión. Son contadores o caudalímetros directos. Después tenemos en la parte inferior el contador hidráulico. Este es un contador que está destinado a medir el caudal de gas, que consiste evidentemente, así como se ve ahí, un tambor con 4 cámaras y como usted está sumergida esas cámaras en agua, y esas cámaras, la entrada del gas entra en la cámara donde está el agua y ese va desalojando el agua, subiendo la cámara hacia la parte superior, lógicamente por disminución de densidad, y cuando llega a la zona superior la cámara se vacía, que es una cantidad de gas que ha entrado en ella. Se debe controlar la temperatura y la presión de trabajo. Después al lado tenemos el medidor de disco. Este medidor de disco también, como su nombre dice, es un disco que está montado sobre una esfera, y esa esfera tiene un perno en la parte superior y ese perno está enganchado o engranado con un sistema de engrane para mover todo el dispositivo en la parte superior, que es el mecanismo de relojería para leer el caudal. Estos también son para pequeños caudales y son también medidores de caudal directo, porque permite lo que entra a través del volumen que pasa, va cuantificando. En la parte inferior tenemos al medidor de hélice, que ya es un medidor indirecto, porque el flujo lo que hace es mover la hélice, dándole una cierta velocidad de acuerdo al caudal evidente, relaciona con el caudal. Y el que está al lado derecho es un contador, es un caudalímetro doble, donde están montados una de hélice y otro de disco oscilante. El de disco oscilante es directo y el de hélice es indirecto. Este es un contador para grandes caudales. Cuando hay poco caudal pasa a través del medidor, el contador de disco. Y cuando hay grandes caudales pasa a través del contador de hélice, para poder entonces cuantificar tanto grandes volúmenes o caudales como también pequeños caudales si es que ha llegado un caudal pequeño. O sea, si el rango está en una variación grande de caudal, en ese tipo de flujo es aplicable perfectamente para tener buena precisión en el caudal. En este gráfico se puede ver los contadores hidrodinámicos. Ahí tenemos el contador de diafragma. Al lado tenemos el tubo de Pitot. Un poco más abajo tenemos
los venturímetros. Un poco más abajo tenemos el medidor calorimétrico y a la derecha, en la parte inferior, tenemos los rotámetros o contador de superficie, como le llaman también, o es uno de los equipos que más van a encontrar en las instalaciones industriales, el rotámetro. Muy bien, a la vista se puede ver, están los medidores hidrodinámicos que tienen el manómetro, que utilizan los manómetros de fluido con fluido manométrico, que son los tres primeros que están arriba. Podemos hablar un poco más del caudalímetro o rotámetro, que contiene un flotador. Este flotador normalmente se le practica ranuras, de tal manera que cuando está pasando el fluido, está rotando, por eso viene el nombre de rotámetro. Pero esto está dentro de un tubo de vidrio que es tronco cónico, en la parte inferior es de menor diámetro y en la parte superior de mayor diámetro. De tal manera que va variando la posición del buzo o del flotador, va variando la diferencia, va verificando la diferencia de presión entre la parte superior y la parte inferior en función al caudal. Esto puede estar, este rotámetro o el flotador puede estar moviéndose dentro de un campo magnético y permite, o sea que se le acopla un sistema de campo magnético en donde su movimiento permite convertir en variación de fuerza electromotriz y por supuesto generación de pequeños intensidad de corriente, que es la que se traduce en caudales, en valores de caudal, y se va registrando en un sistema computarizado o como quiera, o graficar como uno, depende de cómo esté instalado. Es el más difundido y es bastante preciso. En esa escala, en ese tubo tronco cónico de vidrio, tiene por ella la escala de los valores que se está, donde de acuerdo a la posición del flotador se puede leer directamente también el valor del caudal. Normalmente son del orden de hasta 2000 litros por minuto como rango de trabajo de este tipo de caudalímetro. También se utiliza para, en vez de buzo, o sea, tener un flotador como el que muestra la figura, se puede tener también para aire, se utiliza también para aire, en donde utiliza como flotador un balín de acero en pequeñas tuberías, o sea, para pequeños caudales de manejo de aire. Los medidores de mezcla son utilizados normalmente para medir caudal de arroyo, también caudales de ríos que no sean tan caudalosos. Esas son las aplicaciones del tipo de caudalímetro de mezcla. Bien, veremos ahora entonces las bombas. Las bombas, que son dispositivos que permiten proporcionar energía al fluido para su circulación. Se clasifican en el siguiente grupo: bombas alternativas. La bomba alternativa puede ser movida a vapor, puede ser movida mecánicamente, o la bomba alternativa de diafragma. El segundo grupo, las bombas rotatorias, que son bombas, entre ellos tenemos los de engranaje, los lobulares y también los de busillo. El tercer grupo, las bombas centrífugas, que hay dos tipos fundamentalmente, el tipo de voluta y el tipo turbina, y es también considerado el tipo centrífugas múltiples. Después tenemos el cuarto grupo, serían las bombas especiales. Estas bombas, entre las bombas especiales tenemos la bomba de chorro, ariete hidráulico, después tenemos el montajú y la bomba mamut. Y finalmente el concepto del criterio que se utiliza para diferenciar ventiladores, soplantes y compresores.
Los parámetros para elegir una bomba son los siguientes: caudal, rango de caudal, presión, temperatura, naturaleza del fluido, viscosidad del fluido, rendimiento. Son los aspectos que hay que evaluar entonces para elegir una bomba. Las bombas son de uso específico dentro de su clasificación. No es versátil en su uso. Los rendimientos varían según el diseño dentro del mismo grupo y de una clase a otra. Así es que los parámetros hay que elegir muy bien, y las bombas, muchas bombas traen en su sistema la curva de rendimiento, que es muy importante a la hora de adquirir una bomba. En las bombas hay que considerar los de desplazamiento positivo y los de desplazamiento cinético. Los de desplazamiento positivo son aquellos que una vez que la bomba pare, el fluido que está en la impulsión no puede retroceder y pasar a través de la bomba hacia atrás. O sea que el cuerpo de la bomba tiene sus componentes bien ajustados por la carcasa internamente. Estas son las bombas de desplazamiento positivo. Y las bombas de desplazamiento cinéticos es lo contrario, o sea que una vez que para la bomba puede retroceder o pasar a través de la bomba en sentido contrario el líquido que está bombeando. Esto es importante, lo de desplazamiento positivo, porque si la bomba está funcionando, no debe cerrar ninguna válvula que está en la zona de impulsión, porque eso puede dañar a la bomba, ya que la bomba no tiene ninguna posibilidad de que el fluido que está bombeando retroceda hacia atrás. Eso es fundamental, hay que tenerlo muy presente. Hablemos entonces ahora de las bombas alternativas. Como su nombre dice, estas bombas tienen movimiento alternativo de vaivén. Utilizan pistones, cilindro y un eje sobre el que están los pistones. Están preparados para alta presión, bajo caudal, y está preparado para fluido no viscoso porque posee válvulas. Y depende mucho del estado de estas válvulas, del rendimiento de este tipo de bomba. La frecuencia de movimiento alternativo, normalmente cuando tenemos sistema movido a vapor, normalmente es del orden de 180 a 200 emboladas por minuto. Cuando son movidas mecánicamente, van a mucho más cantidad de emboladas, pero lógicamente utilizan otro tipo de válvula también, y ya son para fluido de muy baja viscosidad. Normalmente se clasifican en tres grupos, como dijimos. El movida a vapor. El movida a vapor utiliza el vapor mismo, tiene dos cilindros, un cilindro del lado vapor y un cilindro del lado agua. ¿Por qué agua? Porque estos son bombas que se utilizan para alimentar las calderas. Utilizan el mismo vapor de la caldera para alimentar a la caldera. Y el cilindro del lado agua es de menor diámetro, de tal manera que se pueda tener mayor presión que el vapor que está dentro de la caldera, y de esa manera permitir la entrada del agua a la caldera. Ese entonces es el caso del alternativo movida a vapor. Bien, el segundo grupo sería el movida mecánicamente. Estos se utilizan para bomba de vacío o para compresores. Están movidos por motores eléctricos. El pistón, y lógicamente a mucho mayor velocidad, mayor cantidad de embolada, y se utilizan para compresores o para hacer bombas de vacío. Lógicamente estamos hablando de que está bombeando aire, y entonces las emboladas son mucho más frecuentes, y también el tipo de válvula que utiliza es diferente. El tercer grupo es el de diafragma. Estas son bombas pequeñas normalmente que utilizan, son diafragma de goma, que son utilizados para dosificadores. Tiene también sus válvulas y permite entonces inyectar, ya que tiene buena presión, cualquier líquido a un
a un sistema de tubería para hacer una dosificación. Es un poco diferente en el sentido de que decimos que no son utilizados para fluidos de baja viscosidad, tanto la movida a vapor como la mecánicamente. Pero el caso del diafragma se utiliza para mover también, para bombear pequeñas suspensiones, o sea que es un poco la excepción dentro del grupo. Entonces, esto es lo que podemos mencionar referente a estas bombas alternativas. En el gráfico se puede ver una bomba alternativa movida a vapor. La pregunta que dejo pendiente es ¿para qué tiene la cámara de aire, por ejemplo, que se puede ver en el dibujo? ¿Y cuál es la función de la horquilla que está en el medio entre los dos cilindros? Ya dijimos que un cilindro es del lado agua y el otro cilindro es del lado vapor. Identificar cualquiera de las dos partes. En este otro dibujo se puede ver en la parte superior una bomba alternativa de doble pistón. Y lo que quiero que vean cuál es la diferencia entre entre los pistones. El pistón tradicional que vimos en el dibujo anterior y el pistón del tipo buzo, como el que se ve en este esquema en el gráfico de la parte de arriba. En el medio está una bomba alternativa movida mecánicamente, donde se ve su masa volante. ¿Para qué tiene masa volante? Y el cilindro que se observa ahí. Este es lo que dijimos que se utiliza para bomba de vacío o para compresores de aire. Y en la parte de abajo tenemos la bomba de diafragma, donde ustedes pueden observar las válvulas, el diafragma y cómo puede funcionar. Ustedes pensando de que pueden o piensen de que sí, el diafragma tiene que subir y bajar a través de un sistema de movimiento que le proporciona una excéntrica. Hablemos ahora de las bombas rotatorias. ¿Qué características tienen? Dispone de un cuerpo de bomba dentro del que hay mecanismos de alta rotación. Estas bombas están preparadas para A. Alta presión, bajo caudal, fluido viscoso, con algunas excepciones. Y no posee válvulas. Dentro de este grupo de bombas rotatorias tenemos los de engranaje. Se usa para fluido viscoso, lubricando al mismo tiempo el engranaje. Ejemplo, bombas de montacarga, de pala mecánica, de grúa, de otros similares. Los de husillo también usa fluido viscoso para poder lubricar. Los lobulares se utilizan como soplante, es decir, bomba de aire, suspensiones de aire, fluido de baja viscosidad. Algunos modelos se utilizan para agua. La alta rotación del mecanismo permite generar una depresión en la zona de succión, lo que permite ingresar el fluido en la bomba y producirse el bombeo. Bien, en la figura que verán más adelante se pueden observar los modelos y analizar el funcionamiento de cada uno de estos tipos de bombas. Las bombas de desplazamiento son de desplazamiento positivo, lo que implica que la parte móvil de la bomba y la cavidad donde se mueve debe tener un ajuste o tiene que tener un ajuste perfecto. Si esto pierde, la bomba deja de tener presión. Aquí en el dibujo se puede notar lo que hemos hablado de las bombas rotatorias. Se observa la parte superior de la bomba de engranaje, son dos engranajes, sencillito. Después tenemos al lado la aleta deslizante. Abajo tenemos en dos posiciones diferentes una bomba excéntrica, que también son rotatorias, pero trabajando, donde se puede notar cómo circula el flujo de energía del fluido. Abajo tenemos entonces una bomba de engranaje interno, al lado una bomba de husillo. El husillo no es otra cosa, es un sistema de engranaje simplemente. Se utiliza mucho hoy día en los compresores de frío, el compresor de amoníaco.
Después más abajo tenemos las bombas lobulares, en el bilobular y el trilobular. Estas bombas se utilizan como soplante para impulsar aire a presión que llega hasta más o menos hasta un 2 bar y permite de esa manera llevar en suspensión, por ejemplo, polvo o semillas. Esos son los lugares donde se utiliza este tipo de bombas. Por ejemplo, los molinos harineros tienen estos soplantes bilobulares. Bien, y los montacargas, ustedes van a encontrar los de pequeño engranaje, como el que se nota en la parte superior, o el de aleta deslizante que se ve también a la derecha. Y las industrias aceiteras son las que más tienen este tipo de engranaje interior, la bomba de engranaje interior que se observa también en este gráfico. Bueno, entramos ahora a ver las bombas centrífugas. La bomba centrífuga tiene, evidentemente, es una bomba muy ampliamente difundida y utilizada y están preparadas para lo siguiente: para baja presión en una sola bomba, pero si se acopla en varias, uno en serie con el otro, se puede lograr alta presión, bajo y o sea, amplio rango de caudal fluido, también de varios tipos puede ser viscoso, suspensiones, puede ser aire, como en el caso de los ventiladores. No posee válvulas y son de desplazamiento cinético. Por supuesto, eso significa que es una bomba que deja pasar en sentido contrario cuando para el fluido que está impulsando. Los tipos de centrífugas conocidos son los siguientes: las del tipo evoluta. Esta se caracteriza en su aspecto exterior. Se ve que tiene una forma de caracol, una protuberancia en forma de caracol en el cuerpo de la bomba. Y eso porque se va desarrollando la tubería de salida del agua o del fluido que está impulsando, de menor diámetro a mayor diámetro. O sea que va variando la velocidad del fluido. Aumenta sección, disminuye velocidad y aumenta la presión, teniendo en cuenta el teorema de Bernoulli. Esos son los dos del tipo de voluta, es el más común, el más utilizado. Y después tenemos las bombas centrífugas del tipo turbina, que son ya bombas más pequeñas normalmente y tienen, en vez, los rotores son en forma de pequeñas turbinas, de pequeñas aletas, están preparados para, en un solo efecto de una bomba, tener por lo menos 4 a 5 bar, generar 4 a 5 bar, pero para caudal pequeño. Y después están las centrífugas múltiples. Las centrífugas se pueden acoplar en serie sobre un solo eje común, y entre cada bomba va un dispositivo que se llama difusor. Una bomba bombea al siguiente y así sucesivamente. Ese difusor lo que permite es suavizar el caudal o el flujo que envía una bomba a la siguiente bomba, de tal manera que no haya mucha pérdida de carga. Se puede acoplar 5, 10, 15, 18 bombas en serie y montado, parece un tubo de cierto diámetro, de unos 10 a 12 centímetros de diámetro simplemente, y en la punta del eje tiene al motor para movilizar, es decir, el completo del conjunto es una bomba entonces preparada para acoplada entre sí para generar buen caudal, alto caudal y buena presión. Se utiliza mucho en los pozos de agua estos tipos de bombas, que son las bombas que se observan como un tubo alto de 2 o 3 metros de altura a veces, si uno se fija bien. En el gráfico, en la parte superior, se puede notar el corte de una bomba centrífuga que tiene, lógicamente, la bomba en sí, un eje, el cuerpo de la bomba, un eje,
Y sobre ese eje está montado lo que se llaman entonces los rodetes, que son los ventiladores o como quieran llamarle. El modelo de esos rodetes son esos que están abajo. Algunos son más cerrados, otros más abiertos. Entonces ese diseño del rodete depende del tipo de fluido que va a ser bombeado. Y ahí al lado también se ven los ventiladores, lo que son lo que corresponde a los ventiladores centrífugos. Perfectamente se puede notar. Muy bien. También se puede decir, la zona de succión de la bomba centrífuga se llama ojo de la bomba. Y está después la zona de expulsión que esto se ve en la parte superior. Es muy importante decir una bomba cómo genera una succión. Genera simplemente al rotar esta turbina, o sea, al rotar los rodetes, genera entonces un vacío en la zona de succión. Y entonces de esa manera puede succionar el fluido que está dentro de la cañería y llegar hasta la bomba y bombear. ¿Hasta cuánto puede succionar, hasta cuántos metros de agua puede succionar una bomba centrífuga común? Esa es una pregunta que le dejo a los alumnos para investigar y ver cuál es la posibilidad, hasta qué altura. Hay que tener en cuenta que 10 metros de columna de agua equivale a un bar. Y en este gráfico se puede observar la bomba centrífuga de múltiple, que es lo que estábamos hablando, la que se aplica para los pozos de agua en general. Hay que tener en cuenta que el motor eléctrico, estos motores ya vienen ahora con el cable preparado o el desvanado preparado para que esté sumergido en agua. Antiguamente ese todo era un problema, no podía estar un alambre o un cable eléctrico en el agua. Hoy día están preparados y pueden trabajar tranquilamente sumergidos en agua estos motores. Bien, finalmente llegamos al último grupo de bombas que son las bombas especiales. Estas bombas son de uso muy específico y se pueden clasificar en lo siguiente. Están primero las bombas de chorro. Esta bomba de chorro, eh, como le dije, de uso muy específico, intervienen en ella fluido, dos fluidos normalmente, un fluido motriz y otro fluido arrastrado, o sea que utiliza la energía de un fluido para arrastrar a otro y convertirse de esa manera entonces en un sistema de bomba. En este grupo tenemos a los inyectores, que utilizan como fluido motriz al gas y fluido arrastrado líquido. Los eyectores, que son el fluido motriz de gas, pero el fluido arrastrado puede ser gas o líquido. Y los eductores, que utilizan fluido motriz líquido y fluido motriz arrastrado también líquido. El inyector, que es el primer grupo, se utiliza como auxiliar de alimentación del agua, de agua en la caldera. Esa es la aplicación más importante del inyector. El eyector se utiliza para generar alto vacío en las instalaciones industriales. Utiliza vapor de alta presión para conseguir su objetivo de obtener también alto vacío. O sea que trabaja con caldera de alta presión, estos eyectores. Y tercero tenemos el eductor, que son normalmente utilizados para dosificación de líquido con líquido, o sea, entre dos líquidos. Esta es la situación. El eyector, como genera alto vacío, esto es una cuestión muy importante. Como genera alto vacío, tiene que trabajar con una cámara barométrica. Una cámara barométrica no es otra cosa sino un tubo de 10 metros de altura lleno de agua, de tal manera que asegure un bar de contrapresión y de esa manera no entre en el sistema donde se genera vacío, nada, no se infiltre absolutamente nada de afuera. Por eso entonces en la instalación de estos eyectores se tiene que ir acompañado de las
las columnas barométricas. Dentro del grupo de las bombas especiales tenemos los arietes hidráulicos. Estos son bombas de uso muy limitado. Necesita un desnivel importante entre el fluido motriz y la bomba, y su funcionamiento se basa en lo que se llama golpe de ariete, de ahí el nombre de ariete hidráulico. Son utilizados en el campo fundamentalmente, donde hay un arroyo con un desnivel en su ribera y permite instalar entonces el ariete a una cierta profundidad con respecto al arroyo, y de esa manera se obtiene entonces una pequeña bomba, lógicamente con poco caudal y un caudal también pulsante. Después tenemos los montajugos o montaácidos. Dispone de un tanque cerrado. En este tanque se carga el fluido líquido que se quiere bombear. El tanque con el fluido cargado se le inyecta aire a presión y así permite expulsar el aire. El líquido. Se aplica a líquido muy agresivo que en poco tiempo, normalmente más antes se utilizaba porque se tenía poco material que resistía, por ejemplo, a los ácidos. Porque la corrosión de la bomba entonces inutilizaba a corto tiempo en la vida útil de la bomba. Entonces, de ahí surgieron los montajugos, montajácidos. Y después tenemos las bombas mamut, que se fundamenta su bombeo en la disminución de la densidad del líquido al mezclarse con aire. También utiliza aire comprimido para mezclar con el líquido y de esa manera ascender y ser expulsado entonces como a partir de un recipiente determinado. Finalmente tenemos que hablar de los ventiladores, soplantes y compresores. ¿Cómo se diferencian? Los ventiladores son bombas que generan muy baja presión del orden de 0.07 bar, y los soplantes son alrededor de 2 bar, ya son considerados soplantes, y los compresores son de mayores de 2 bar, están dentro de la familia de los compresores. En el en el gráfico se puede ver los motores, las bombas de chorro, en donde se observa uno a la izquierda y otro a la derecha. Lo importante en estos dos dibujos, ver un poco el diseño de la boquilla cuando se utiliza como fluido motriz gas y cuando se utiliza fluido motriz líquido, agua en este caso. Y en la parte inferior se ve uno que está acoplado, un eyector acoplado en 2 etapas. Cuanto más etapas se acoplen, es para lograr más alto vacío. Y en la parte inferior, donde dice salida de agua, es donde se acopla, donde se monta la columna barométrica. Por supuesto, eso significa que estas bombas están a 10 metros de altura. Esta bomba normalmente sobre el tanque donde está generando el alto vacío. En este dibujo se puede observar en la parte superior el ariete hidráulico, en el medio el montajugo y abajo la bomba mamut. Ya habíamos hablado un poco de cada uno de ellos y de esta manera que al ver el esquema se puede entender el funcionamiento. Aquí lo único que se puede preguntar es, en el caso del ariete hidráulico, ¿cómo se puede regular la frecuencia del golpe de ariete? Mirando el dibujo, eso es una pregunta que le dejo para los alumnos para que investiguen un poco el mecanismo de regulación de un ariete hidráulico.